Mi nombre no importa todavía, solo importa este instante el salón, lleno de gente, las luces cálidas, las risas, las copas alzadas y yo de pie con un delantal en la mano, mientras la familia de la prometida de mi hijo me miraba con una mezcla de curiosidad y lástima. Entonces mi suegra, con esa sonrisa tan fina que siempre huele a perfume caro y desprecio, dijo claramente: «Ella es la criada de la casa, siempre lo ha sido». Mi hijo lo repitió como quien confirma un detalle sin importancia. «Sí, ella siempre lo ha hecho todo». Y mi marido, sin siquiera mirarme a los ojos, soltó una carcajada breve, seca. «No nos hagas quedar mal, ve a la cocina». Ese fue el momento, ese preciso instante que corta una vida en dos. Pero no dije nada, no temblé, no se me humedecieron los ojos. Sentí algo aún más profundo que el dolor, una claridad absoluta, una puerta interior abriéndose, un silencio que lo decía todo. Di media vuelta, colgué el delantal en la silla más cercana y salí por la puerta principal sin cerrar de golpe, sin dramatismos. Solo me fui. Y esa fue mi mayor declaración, porque a veces el grito más fuerte es el silencio. Pero hay que retroceder un poco para que se entienda por qué ese momento fue el punto final. Nací en un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha, de esos donde el viento barre las calles y las ventanas se abren con olor a guisos de domingo y conversación de vecinas. Crecí aprendiendo que la casa no es solo un lugar donde se vive, sino donde se pertenece, y que pertenecer tiene un precio, cuidado, entrega amor. Conocí a mi marido a los 23. Era un hombre atractivo, seguro, buen conversador. Trabajaba en una oficina del ayuntamiento y tenía ese aire de quien se sabe necesario. Yo acababa de terminar formación profesional en administración. Soñaba con trabajar fuera, tal vez en Madrid o Valencia. Pero él me habló de hogar, de familia, de quedarnos cerca de los nuestros. Y yo creí. La casa donde vivimos era de mis padres. La heredé cuando ellos faltaron. Una casa con vigas de madera, patio interior y una cocina amplia, donde el sol entraba por la mañana. Yo la restauré con mis manos. Cada pared, cada planta, cada mantel bordado tenía mi huella. Era mi refugio, mi orgullo. Cuando nació nuestro hijo pensé que la vida era completa. Yo cuidaba, cocinaba, limpiaba, atendía, acompañaba. Mi marido trabajaba fuera. Y así, sin darnos cuenta, se formó una rutina tan estable que se volvió invisible. Pero lo invisible no deja de pesar. Nuestro hijo creció, volvió cambiado de la universidad, menos cercano, más seguro de sí mismo. Y tal vez eso estaría bien si no hubiera aprendido también a mirar por encima de mí como si yo fuese parte del mobiliario. Mi marido con los años dejó de pedirme las cosas con cariño. Las daba por hechas, como si yo no fuera una persona sino una función. Y entonces llegó el día del compromiso. El salón estaba lleno, flores blancas sobre la mesa, quesos, jamones, copas, que tintineaban. La familia de la novia, elegante de ciudad, con ese modo de observarlo todo como si estuvieran evaluando propiedad en venta. Yo había preparado cada plato como si fuera una ofrenda, no por ellos, sino porque esa casa era mi piel. Y nadie lo vio. Cuando me llamaron criada no fue solo una ofensa, fue la confirmación de lo que ya había empezado a ocurrir hacía años. Yo había desaparecido para ellos. Ya no era la mujer que levantó esa casa y esa familia, era lo que sirve, lo útil, lo silencioso. Pero ese silencio se quebró hacia adentro y se transformó en decisión. Cuando salí de la casa el cielo estaba azul. Recuerdo pensar que era demasiado azul para el terremoto que sentía dentro. Caminé hasta la estación de autobuses. No llevaba maleta, no llevaba nada, solo libertad recién nacida. Fui a casa de mi hermana en un pueblo cercano. Ella me miró sin preguntas. Solo abrió la puerta. Dormí allí esa noche. Y la siguiente. Y la otra. En esos días descubrí algo que había olvidado durante décadas: respirar para mí. Me despertaba sin prisa. Me servía café sin esperar a nadie. El silencio no me dolió, me curó. Y entonces empezaron las llamadas. 1, luego 2, luego 10. No contesté. Yo no había desaparecido. Ellos habían perdido el lugar que me correspondía.
El pueblo empezó a hablar, porque los pueblos siempre hablan, que sí me había enfadado, que sí había tenido una crisis, que sí me había cansado de todo. Algunos dijeron que seguro volvería, pero yo sabía que no volvería siendo la misma. Mi hermana me acompañaba en silencio. A veces, al desayunar, me ponía la mano en el hombro y decía: «Lo tenías que hacer tarde o temprano». Yo asentía sin palabras. Las palabras eran ahora un lujo que no necesitaba. Lo que necesitaba era tiempo, y lo tenía. Mientras tanto, en mi casa, la casa que yo había amado, el orden empezó a deshacerse. El aroma a comida casera desapareció. Las plantas que yo cuidaba se comenzaron a marchitar. No porque no pudieran cuidarlas, sino porque ninguna casa sobrevive sin amor. Cuando recibí la llamada número 45, supe que algo había cambiado. Ya no era insistencia, era desesperación. La llamada número 45 no la contesté. No porque quisiera castigarlos, ni porque quisiera prolongar el dramatismo. No, fue porque todavía no estaba preparada para escuchar sus voces. Porque tenía que reconocerme a mí misma antes de volver a escuchar cómo me nombraban los demás. Los primeros días lejos de casa fueron extraños, pero no dolorosos. Había un hueco, sí, pero era un hueco que respiraba, una especie de espacio recién abierto dentro de mí, como cuando se abre una ventana que llevaba años cerrada y de repente entra aire, polvo, luz, vida y también un poco de frío. Ese frío era libertad. Mi hermana Carmen siempre había tenido la habilidad de ver antes que yo lo que me pasaba por dentro. Nunca fue de sermones ni de consejos largos. Su fortaleza estaba en la calma, en esa manera suya de poner una taza de café en la mesa, sentarse enfrente y simplemente estar. Yo, que llevaba décadas corriendo en silencio detrás de las necesidades de otros, tenía que aprender a estar también, a existir sin hacer, a vivir sin servir. «¿Te estás dando cuenta?», me dijo una mañana, mientras cortaba pan, «de que no te fuiste de la casa. Te fuiste del papel que te obligaron a representar». No dije nada, pero tenía razón. Pasé esos días recordando quién había sido antes de ser esposa y madre, antes de que la rutina se convirtiera en identidad, antes de que el amor se transformara en costumbre y la costumbre en obligación. Recordé mi juventud, mis ganas, mi ambición tranquila. Recordé que de joven yo soñaba con trabajar en una biblioteca, rodeada de libros y silencio, ayudando a la gente a encontrar palabras que les cambiaran la vida. No eran sueños grandiosos, eran sueños míos, pero renuncié a todo eso porque pensé que construir una familia sería suficiente, y lo fue por un tiempo, hasta que dejó de serlo. No tardaron en llegar las noticias de lo que ocurría en mi casa, no porque yo preguntara, sino porque en los pueblos nadie sabe guardar silencio. Era como si la historia hubiera salido de las paredes, hubiera atravesado las calles y hubiese llegado inevitablemente hasta mis oídos. Me contaron que mi marido Manuel había intentado mantener la compostura los primeros días. Caminaba por el pueblo con las manos en los bolsillos, saludando como siempre, haciendo chistes. Pero poco a poco los chistes se fueron apagando. La gente empezó a preguntar: «¿Y tu mujer? ¿Dónde está? ¿Todo bien en casa?». Y Manuel, que nunca supo mentir del todo, bien respondía con frases vagas: «Se fue a ver a su hermana unos días, ya volverá». Pero los días pasaban y yo no volvía. Mi hijo Álvaro trató de seguir con la preparación del compromiso, pero la vida doméstica no se sostiene sola. La futura nuera Lucía era una buena chica, sí, pero acostumbrada a servicios de catering y comidas a domicilio. No sabía cómo hacer una tortilla sin que se le quemara. Álvaro tampoco. Los dos juntos parecían niños aprendiendo a caminar. La casa empezó a desordenarse, ropa sin doblar platos, sin fregar, plantas sin regar. Nada dramático, nada terrible. Salvo una cosa, esa casa dejó de sentirse hogar. Porque un hogar no se sostiene con muebles, sino con presencia. Con manos que cuidan, con rutina amorosa, con detalles invisibles. Todo eso yo lo ponía, y nadie lo había visto hasta que dejó de estar. Un jueves por la tarde, Lucía fue a visitar a mi hermana. No llamó antes, no avisó,
solo apareció en la puerta. Tenía los ojos cansados, pero no venía con arrogancia. Venía con humildad, aunque no lo supiera expresar bien. «Perdón si molesto», dijo casi susurrando. Solo querías hablar». Mi hermana la hizo pasar. Yo estaba en la mesa del salón con una manta sobre los hombros, leyendo. Lucía se quedó de pie mirando el suelo. Respiró hondo. Yo no sabía. Se le quebró la voz allí mismo. No sabía cómo era todo. Lo siento, de verdad. Yo cerré el libro despacio. La dejé hablar. Pensé que lo que mi madre decía era normal, que las suegras siempre se meten, que las madres están para dar y no esperar nada. Nunca vi lo que usted hacía en esa casa, pero ahora lo veo. Todo se está viniendo abajo. Álvaro no sabe cómo organizarse. ¿Su casa? Trago saliva. Su casa está triste. No respondió a ninguno de mis silencios y eso, curiosamente, la hizo ganar un lugar dentro de mí, porque había dicho la palabra clave triste. No sucia, no desordenada, no incómoda, triste. La tristeza de una casa dice la verdad de quienes la habitan. Lucía levantó la mirada por fin. Quiero arreglarlo, pero él tiene que verlo, y creo que está empezando. Le echo de menos, no solo como madre de Álvaro, le echo de menos como persona. Aquello me tocó, profundo. No volvía todavía, no aún, pero algo se había movido. Esa noche, mientras la casa de mi hermana dormía, pensé en mi hijo, en el niño de rizos que corría por el patio, en el joven que me abrazaba cuando le fallaban las cosas, en el hombre que se había olvidado de dónde venía. Y entonces entendí una verdad dolorosa y simple. No solo yo había sido invisible para ellos también habían sido invisibles para sí mismos. Habían creído que el amor era servicio, que el cuidado era obligación, que yo estaba ahí porque sí, porque siempre, porque nunca se acaba lo que una madre da. Pero yo me había ido, y eso era una lección que todavía no terminaban de comprender. Los días siguieron y las llamadas continuaron, aunque ahora eran menos insistentes y más largas en el buzón de voz. Había silencios entre cada palabra, silencios que hablaban de miedo, de culpa, de incertidumbre. Manuel también dejó un mensaje. Su voz era otra, más baja, más lenta. No sé cómo hablarte, no sé en qué momento empezamos a fallarte, pero necesito hablar contigo, cuando puedas, sin reproches, solo hablar. No lloré, pero mi corazón sí se aflojó un poco, porque incluso las heridas más profundas necesitan aire para sanar. Y yo estaba aprendiendo a respirar. El día que recibí la llamada número 46, tampoco la contesté, pero esta vez no porque me faltara valor, sino porque algo en mí sabía que no era el momento de volver todavía. Las heridas aún estaban tiernas, abiertas en silencio, y las heridas necesitan tiempo, no urgencias. Sin embargo, fue en ese intervalo entre el silencio y la espera cuando comenzaron a llegar noticias más claras sobre lo que estaba ocurriendo en mi casa. Y cuando digo mi casa, lo digo con toda la verdad que lleva dentro, porque esa casa no era solo paredes y muebles, era mi historia, la de mis padres, la de tantas manos que la habían sostenido. Era de algún modo mi herencia emocional y también mi legado. Ellos podían haber vivido en ella, pero la casa siempre había sido mía. Fue mi vecina Pilar quien me contó lo que nadie se atrevía a decir en voz alta por teléfono. «¿Tu marido ha cambiado?», dijo, cerrando la puerta de la cocina para que no escucharan sus nietos. «No anda igual por el pueblo, no bromea, no se le ve entero». La voz de Pilar tenía la textura de alguien que ha visto demasiadas historias repetirse. «No es solo que te eche de menos», continuó, «es que la casa entera se ha quedado sin norte». Yo asentí aunque Pilar no podía verme. Había algo de justicia poética en aquella imagen, un barco sin timón, porque el capitán nunca había aprendido a navegar. Yo había sido el timón, el sostén invisible de cada hora. Mi hermana me sirvió un café y se sentó a mi lado. No dijo nada, no hacía falta. Mientras tanto, Álvaro y Lucía intentaban mantener la vida que habían imaginado, pero la vida no se sostiene con imaginación, se sostiene con cuidado, con respeto, con la repetición diaria de lo pequeño. Me contaron que las discusiones empezaron casi sin querer.
No voy a hacer todo. Yo, dijo Lucía una noche después de cocinar una cena que nadie supo valorar. Pero mi madre siempre, comenzó Álvaro. ¿Tu madre no está? ¿Y no volverá si la tratas como si lo tuviera que hacer todo?, interrumpió ella cansada. Y esa fue la primera grieta real, no la humillación en el compromiso, no mi marcha, sino el enfrentamiento con la verdad. Porque para mi hijo durante años el amor había tenido la forma de cosas hechas sin pedirlas. Para Lucía el amor empezaba a tener forma de límites y para mí el amor empezaba a tener forma de respeto. Y lo que ellos no sabían todavía, lo que no podían sospechar, era que la casa no estaba a nombre de Manuel ni de Álvaro, ni de nadie más. La casa era legalmente mía desde siempre, desde antes de que ellos supieran caminar. Y ese detalle pequeño, como una palabra escrita en un papel oficial, era también una puerta a todo lo que estaba por venir. La noticia llegó a la familia de la novia como un jarro de agua fría. Dicen que la madre de Lucía, aquella mujer de ciudad con aire de superioridad, había asumido que la casa familiar sería parte del patrimonio del nuevo matrimonio, un símbolo de estatus, de seguridad, de futuro. Pero cuando se enteró de la verdad, cuando supo que la casa pertenecía solo a mí y que yo estaba fuera, el compromiso dejó de ser celebración y empezó a ser cálculo. No se puede construir un matrimonio en un lugar que no está asegurado, dijo ella en la reunión familiar delante de todos. Lucía la miró dolida, Álvaro tragó saliva, Manuel se quedó mudo. La casa estaba vacía de mí, pero no estaba vacía de mi ausencia. En el pueblo, la noticia corrió con la velocidad de las cosas que duelen, rápida y sin compasión. ¿Pero cómo va a ser que no sea de él?, preguntaban en la carnicería. Pues claro que era de ella, sí la heredó de sus padres, respondía el panadero. ¿Qué se pensaban? Y lo que al principio fue murmullo, se convirtió en una verdad que nadie podía esconder. Sin mí no había casa, sin casa no había compromiso, sin compromiso la imagen social se caía. Y fue entonces cuando la palabra desesperación dejó de ser exageración. La llamada número 47 la contesté. No fue planeado, no fue una decisión heroica, simplemente ocurrió. «Mamá», dijo la voz de Álvaro rota sin orgullo. No había rabia en su tono, solo un cansancio profundo, ese cansancio que aparece cuando uno se mira por dentro de verdad. «Necesito hablar contigo, no para que vuelvas, no para pedirte nada, solo hablar». Respiré despacio, sentí el peso y la ligereza del instante. Lo pensé y respondí: «Está bien, hablemos, pero no aquí. No en mi casa. Nos vemos en la plaza. Mañana a las 11. Él aceptó sin cuestionar, lo cual para mi hijo ya era un cambio. Aquella noche me acosté sin lágrimas, pero con un temblor leve en el pecho, no de miedo, sino de algo más complejo, el presentimiento de que lo que viniera después no sería fácil, pero sí necesario. Mi hermana me miró desde la puerta. ¿Tienes miedo?, preguntó. Negué con la cabeza. No, solo estoy volviendo a mí. Ella sonrió, una sonrisa pequeña, cálida, de esas que no necesitan palabras. Entonces ya has dado el paso más difícil. Y supe que tenía razón. No volvería a la casa para ser lo que fui. Volvería, si acaso, para poner nombre a quien era ahora. Una mujer que había aprendido que el amor sin respeto es una sombra, que el silencio puede ser fuerza y que marcharse no siempre es huir. A veces marcharse es volver a nacer. A las 11 en punto estuve sentada en un banco de la plaza. Era una mañana luminosa de esas en las que el sol parece quedarse suspendido entre las tejas antiguas y el aire huele a pan recién hecho. Era un día normal para cualquiera, menos para nosotros. Vi a Álvaro llegar desde lejos. Caminaba con los hombros hundidos como si cargara algo que no sabía cómo soltar. Ya no era el hombre seguro que había visto en la fiesta del compromiso, ni el hijo que se creía adulto desde hacía años. Era una mezcla de niño perdido y hombre que descubre por primera vez la fragilidad de las cosas. Se sentó a mi lado sin abrazarme. «Gracias por venir», dijo bajito.
Asentí. No quería romper el silencio aún. Había silencios que todavía estaban curando. No sabía, intentó continuar, no sabía lo que significabas en casa. No sabía que la casa era tuya. Me miró de reojo. Yo seguí mirando hacia adelante, hacia la torre de la iglesia. «¿No lo sabías porque nunca preguntaste?», respondí con calma. No había reproche en mi voz, solo verdad. «Siempre pensé que la casa era de papá», admitió casi avergonzado. «Porque era más cómodo pensarlo así», añadí. Él tragó saliva. Sentí su arrepentimiento como una brisa leve, real. «La abuela de Lucía, ya sabes cómo es», dijo intentando justificar sin justificar. «Habla como si todo estuviera ya decidido. Y yo lo dejé pasar». Lo miré con suavidad pero firme. «La gente solo hace con nosotros lo que nosotros permitimos». Él bajó la mirada. Sus manos temblaban un poco. «No quiero perderte», dijo finalmente. «No como madre, no como persona». Mi pecho se aflojó. Sentí ternura y dolor abrazándose dentro de mí. «No me has perdido», respondí, «pero tampoco voy a volver a ser lo que era. Si vuelvo, será en mis términos, con límites, con respeto». Tomé aire, esto no fue solo una discusión, fue una verdad que salió a la luz. Álvaro asintió despacio. «Lo sé». Quise tomar su mano, pero no lo hice. No todavía. Quería ver si él daba el paso. Y lo dio. Su mano buscó la mía. No fue un gesto automático. Fue consciente, humano, necesario. Más tarde ese mismo día me llamó Manuel. Su voz era otra. No la voz del hombre que se había reído delante de todos. Era una voz cansada, cercana a la grieta. «Podemos vernos», dijo, «cuando quieras». No fui a nuestra casa. Elige un lugar neutro, una cafetería del centro. Cuando entré, él estaba sentado en una mesa cerca de la ventana. Tenía ojeras. Un hombre que cree que la vida es estable no suele darse cuenta de lo mucho que pesa hasta que algo se rompe. Me vio y se puso de pie, como si recordar ahora el respeto fuera algo urgente. «Gracias por venir», dijo. Yo me senté. Él también. Nadie habló al principio. «No supe lo que estaba pasando», dijo por fin, o quizás sí lo supe, pero no quise verlo. Era más cómodo pensar que todo estaba bien. Hasta que dejó de estarlo, respondí. Manuel bajó la mirada. Pareció encogerse un poco en su silla. «¿Yo?», intentó decir, pero las palabras se le atascaban. «Yo te fallé». No dije nada, no para castigarlo, sino porque no quería llenar su silencio con mis conclusiones. Él tenía que decirlo, completo. Me acostumbré a que estuvieras, a que hicieras, a que cuidaras, y creí que eso era amor, que eso era lo normal, que así funcionaban las cosas. Me observó con los ojos húmedos. «Pero el amor sin respeto no es amor», dijo repitiendo algo que seguramente había escuchado en algún lugar. Yo asentí. «No quiero pedirte que vuelvas», continuó, «porque no puedo pedírtelo, pero quiero comprender cómo llegar a ser alguien con quien tú quieras volver a estar, aunque sea desde otra forma». Esta vez sí tomé un sorbo de mi café. «No quiero que vuelvas a ser quien eras, quiero que seas alguien nuevo, igual que yo». Manuel respiró hondo. «Estoy dispuesto». Era un inicio, no una solución, pero los inicios son más importantes que las certezas. Sin embargo, el verdadero terremoto ocurrió unos días después, cuando la familia de la novia organizó una reunión para aclarar la situación. Ese fue el día en que la verdad tomó forma pública. Nos reunimos en el salón grande de la casa de los padres de Lucía. Había flores, manteles perfectos y una tensión que se podía cortar con una cuchara. La madre de Lucía, con su tono afilado, empezó: «No podemos permitir que un matrimonio se construya sobre inestabilidad. Una casa que no está asegurada, una relación que no está definida, una familia que se fragmenta». Yo la miré con calma. «La casa está asegurada», dije. Ella juntó las cejas. Como dice, «La casa es mía, está a mi nombre desde hace años, no está en peligro. Lo que sí estaba en peligro era la forma en que se me trataba dentro de ella». Silencio. Silencio profundo.
Silencio que mueve los cimientos. Lucía miró a su madre, por primera vez no como una hija obediente, sino como una mujer adulta. Mamá dijo, ella tiene razón. La madre de Lucía abrió la boca, pero no encontró palabras. Álvaro tomó aire y habló despacio. La casa no es el problema fuimos nosotros. Sentí algo cálido nacer en mi pecho. Por fin lo había dicho. Por fin lo había entendido. No hubo gritos, no hubo discusiones, hubo verdad. Y la verdad, cuando se dice sin violencia, pesa, pero no hiere, transforma. Salimos de aquella casa sin acuerdos definitivos, pero con algo mucho más importante, conciencia. Y la conciencia es el primer ladrillo de cualquier reconstrucción. Yo no volví aún, no porque dudara, sino porque sabía que para volver todos tendrían que aprender, no solo a pedirme perdón, sino a cambiar comportamientos, palabras, actitudes, silencios. El respeto no se promete, se demuestra. Y ahora era el turno de ellos de demostrar. Los días siguientes fueron de observación silenciosa, no porque yo quisiera mantener distancia como castigo, sino porque necesitaba ver si lo que habían dicho en aquella reunión se traducía en acciones. Las palabras pueden ser ligeras, pero los gestos pesan, y yo había aprendido a reconocer la diferencia. Álvaro venía a verme a la casa de mi hermana cada 2 o 3 días. No llegaba con prisas ni con un discurso preparado. Llegaba con las manos vacías y el corazón abierto, que es como se llega cuando uno realmente quiere reparar. Un día trajo una planta, una pequeña en una maceta de barro con la tierra todavía fresca. Para que la pongas donde quieras, me dijo. He estado cuidando las que tenías en casa, pero algunas no aguantaron. No lloré, pero sentí algo temblar en mi pecho. Las plantas sienten cuando falta quien las mira, respondí. Él asintió. Eso estamos aprendiendo. No dijo más y no hacía falta. Manuel tardó un poco más en aparecer, no porque no quisiera, sino porque tenía esa lucha interna de los hombres que se dieron cuenta tarde de que la fortaleza que sostenían no era fortaleza, sino costumbre. Me escribió un mensaje corto. Estoy trabajando en organizar la casa. No sé si lo hago bien, pero lo estoy intentando. ¿Puedo pasar a hablar cuando te venga bien? Le respondí al día siguiente. Pasa el domingo después de misa, al mediodía. No porque yo fuera una mujer de iglesia constante, sino porque el domingo al mediodía tiene un peso simbólico en los hogares españoles, es momento de familia, de mesa, de conversación sincera. Manuel llegó puntual. Tenía el rostro cansado, pero no derrotado. Me recordó al hombre que conocí hace tantos años antes de que la vida nos caducara el tacto. Se sentó en la mesa de la cocina con las manos juntas. He estado pensando, dijo, y creo que confundí el amor con comodidad. Pensé que porque estabas, siempre estarías, y que porque hacías, siempre te correspondería hacer. Yo lo miré sin dureza, pero sin suavidad excesiva. La verdad se sostiene mejor en el centro. El amor debe ser mutuo, respondí, y el respeto debe ser diario. Manuel respiró hondo. Estoy dispuesto a empezar de nuevo, a escucharte, a aprender, a cambiar. No porque tenga miedo de perderte, sino porque por fin entiendo que nunca debí darte por sentada. No era una declaración dramática, no era una súplica, era una verdad. Y eso para mí valía más que cualquier disculpa ensayada. No quiero volver al pasado, dije. Quiero construir algo distinto, sin exigencias silenciosas, sin jerarquías invisibles. Quiero una casa donde se nombre el cuidado, donde se agradezca, donde todos participen. Él asintió, no discutió, no se defendió, y ese fue el primer cambio real. La conversación más importante, sin embargo, no fue con Manuel ni con Álvaro, sino con Lucía. Ella pidió verme a solas. Nos encontramos en una cafetería pequeña cerca del mercado. Era jueves y la ciudad olía a fruta madura y pan tostado. Se sentó frente a mí con el nerviosismo de quien teme estropear lo que empieza a curarse. He estado pensando mucho, comenzó, sobre usted, sobre mí, sobre la familia en la que voy a entrar y quiero aprender, quiero hacerlo bien. Sus ojos estaban limpios. No había culpa sino responsabilidad.
una diferencia esencial. El respeto no se promete, le dije, se ejerce, todos los días, en lo pequeño. Ella asintió despacio. Quiero que me enseñe, dijo, y sus palabras no tenían servilidad, sino reconocimiento. La miré durante unos segundos que fueron largos y suaves. No te enseñaré a servir, dije, te enseñaré a cuidar, que no es lo mismo. Lucía sonrió, una sonrisa tímida, agradecida. Y en ese instante lo supe, la familia podía cambiar. No por magia, no por arrepentimiento dramático, sino por decisión. Una semana después acordamos vernos todos juntos, no en mi casa, sino en casa de mi hermana, donde yo aún vivía. Quería que mi regreso, si ocurría, fuera desde un lugar firme. Nos sentamos alrededor de la mesa del comedor, sin prisas, sin tensiones, solo con verdad. Quiero volver a casa, dije despacio, pero no como antes. Silencio atento. Continué. La casa no funcionará si volvemos a los roles que nos hicieron daño. Yo no seré la mujer que carga con todo. Quiero participación real. Quiero palabras que reconozcan. Quiero límites claros. Álvaro habló primero. Los tendremos. Manuel habló después. No quiero que seas la que hace. Quiero que seamos todos los que hacemos. Y Lucía, con voz suave, dijo: quiero aprender a sostener un hogar, no a que alguien lo sostenga por mí. Yo asentí. Y en ese momento lo sentí, no era una victoria, ni una venganza, era una transformación. La verdadera reparación no es devolver el daño, es convertir el dolor en algo que enseña. Volví a casa 2 días después. No hubo celebración, no hubo dramatismo. Solo yo abriendo la puerta. La casa me recibió con silencio, pero no era un silencio triste, era un silencio dispuesto. Álvaro estaba en la cocina preparando algo torpe, pero sincero. Lucía estaba regando las plantas nuevas. Manuel estaba colocando la mesa. No me pidieron que hiciera nada. Y ese fue el gesto. El gesto que lo dijo todo. Me quité el abrigo, respiré hondo, sonreí por primera vez en semanas. Estaba de vuelta, pero esta vez de mi propia mano. Volver a casa no fue un final, sino un comienzo. Uno de esos comienzos lentos, sin fanfare ni aplausos, en los que cada gesto pesa y cada silencio dice algo. La casa me reconoció como si hubiera estado esperando este momento. El aire olía a polvo, a muebles quietos y a café tibio. No era el hogar cálido de antes, pero tampoco era un lugar roto. Era un lugar en pausa, esperando comprender cómo volver a respirar. Me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa donde tantas veces había pelado patatas, amasado pan, escuchado historias y guardado lágrimas, pero ahora mis manos estaban quietas. No moví un dedo para ordenar nada, no lavé un plato, no recogí una taza, solo estuve, y ese estar fue el acto más poderoso de mi regreso. Álvaro entró con expresión expectante. «He preparado la comida», dijo intentando que sonara natural. La mesa estaba puesta de forma irregular. Algunas cucharas no combinaban, el mantel estaba ligeramente torcido y el guiso olía un poco más a sal de lo necesario. Pero todo me pareció hermoso, porque estaba hecho desde un esfuerzo nuevo. «Gracias», respondí sin añadir nada más. Comimos en silencio, pero era un silencio distinto, lleno de atención. Cada uno escuchaba los sonidos del otro como si estuvieran reaprendiendo la música de la convivencia. Los días siguientes fueron parecidos. No hubo grandes conversaciones, ni confesiones dramáticas, ni una lluvia repentina de disculpas. Eso habría sido fácil. Lo que estábamos construyendo era otra cosa, un hábito nuevo. Manuel se levantaba temprano y hacía la cama sin pedir instrucciones. Abría las ventanas para que entrara el aire, regaba las plantas que habían sobrevivido y compraba nuevas para reemplazar las que se habían ido. No comentaba lo que hacía, no buscaba reconocimiento, simplemente lo hacía. Álvaro y Lucía se repartieron tareas. Ella aprendió a cocinar lo básico y él aprendió a no delegar en silencio aquello que podía hacer con sus propias manos. Algunos días la comida salía deliciosa, otros no tanto, pero lo importante no era el sabor,
era la intención. Yo me mantenía en mi lugar, no corregía, no elogiaba en exceso, no me precipitaba a ayudar, porque reconstruir no era enseñarles a hacerlo a mi manera, era permitir que descubrieran la suya, era aceptar que la casa podía ser distinta y seguir siendo hogar. Una tarde, mientras regaba la hiedra del patio, la única planta que había resistido sin que nadie la cuidara, escuché la voz de Manuel detrás de mí. «He pedido cita», dijo. No me giré enseguida. ¿Cita para qué? Para hablar con alguien, un psicólogo, en el centro de salud. Me quedé inmóvil. Quiero entender por qué no supe ver lo que estaba pasando. ¿Por qué confundí tu silencio con conformidad? ¿Por qué permití que la falta de respeto se instalara como si fuera normal? Me di vuelta despacio. Manuel estaba de pie sin heroísmo, sin dramatización, solo verdad. Y por primera vez en mucho tiempo vi al hombre que podía llegar a ser no al que había sido. «Haces bien», le dije. No lo abracé, no hacía falta. A veces la ternura más profunda es la que no se toca. Lucía también cambió, no de un día para otro, sino en pequeños reflejos. Un día me preguntó cómo planchaba las camisas sin que quedaran marcas. Otro día me pidió que le enseñara a hacer croquetas, pero nunca lo pidió como quien exige, sino como quien admira, y yo le enseñaba despacio en silencio, permitiéndonos compartir humanidad. Una mañana, sin embargo, ocurrió algo que marcó un antes y un después. Lucía estaba fregando los platos cuando se detuvo y dijo casi sin pensarlo: «Me gustaría llamarla mamá, pero no sé si tengo derecho». Las palabras se quedaron suspendidas en el vapor del agua caliente. No respondí de inmediato. Caminé hacia ella y puse mi mano sobre la suya. No apreté, solo acompañé. «No se trata de derecho», dije. «Se trata de vínculo, y los vínculos se tejen, no se reclaman». Lucía levantó la mirada con los ojos húmedos. «Entonces, lo tejeremos», respondió. Y supe que lo decía en serio. Pero la vida nunca se recompone sin tocar el origen del daño. Mi suegra volvió. Llegó una tarde sin avisar, con su perfume intenso y esa presencia que siempre había ocupado más del espacio que su cuerpo. Entró en la casa como quien entra en un territorio que cree suyo. «Veo que todo sigue igual», dijo mirando alrededor. Yo me giré hacia ella con serenidad. «No, nada sigue igual». Se tensó como si no esperara que yo hablara primero. «Solo vine para aclarar malentendidos», dijo con ese tono afilado. «No hubo malentendidos», respondí. «Solo faltó respeto». Sus labios se apretaron. «Bueno, ya sabes cómo son las cosas en las familias. Se dicen cosas sin querer». «No», la interrumpí suavemente. «Las cosas se dicen porque se piensan, y cuando se piensan se aprenden, pero también se pueden desaprender». Se quedó en silencio. Lucía entró en ese momento y su presencia hizo algo que ninguna conversación había logrado hasta entonces: equilibrar la sala. «En esta casa», dijo Lucía firme pero amable, «nos hablamos con respeto. Todos, sin excepciones». Mi suegra no pudo sostener la mirada y bajó los ojos, y por primera vez la vi pequeña, no por humillación, sino por humanidad. «Lo tendré en cuenta», dijo, y se fue. No hubo victoria, hubo paz. La vida siguió, día tras día, sin espectáculo, sin grandes gestos, solo constancia. A veces Manuel me traía flores del mercado. A veces Álvaro se sentaba conmigo a recordar cuando era niño. A veces Lucía y yo cocinábamos en silencio, compartiendo la misma tabla de cortar. La casa empezó a tener olor a hogar otra vez, no al hogar que fue, sino al hogar que estaba naciendo. Y yo por primera vez en años sentí que no estaba sosteniendo sola. Sentí que todos sosteníamos juntos. Sentí que la casa respiraba. Y yo también. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta, casi imperceptible, si alguien miraba desde fuera, pero profunda, para quienes vivíamos dentro de esas paredes. La casa volvió a tener vida, pero no la misma vida de antes. Había un ritmo nuevo, más sereno, más compartido. Ya no era yo la que llevaba el peso silencioso de todo. Ahora era un círculo, una rueda
que giraba entre todos, sin exigir, sin cargar, sin desgastar. Cada mañana Manuel preparaba el desayuno. No siempre salía perfecto el pan, a veces se tostaba demasiado el café, salía algo aguado. Pero yo me sentaba a la mesa y lo recibía tal como era, porque ese gesto pequeño a los ojos de cualquiera era para mí la prueba más grande de que algo había cambiado. Él había entendido no solo lo que yo hacía, sino por qué lo hacía. Y sobre todo entendió que no tenía por qué ser yo quien lo hiciera siempre. Álvaro y Lucía encontraron su propio modo de sostener el hogar. No trataban de imitar lo que hacía yo. Crearon sus propios hábitos, sus propios ritmos. A veces cantaban mientras cocinaban. A veces discutían, sí, pero ahora discutían desde el mismo lado, no uno contra el otro. Aprendieron que amar no es poseer, ni mandar, ni esperar sin pedir. Amar requiere conversación y paciencia, y una mano tendida incluso cuando el orgullo quiere cerrarla. Yo por mi parte aprendí algo que me costó toda una vida comprender: el amor que se da también debe regresar, no como pago, no como deuda, sino como reconocimiento. Comencé a retomar cosas que había dejado atrás muchos años antes. Empecé a ir a la biblioteca municipal. Al principio solo miraba libros, luego comencé a ayudar en actividades culturales, lecturas públicas, talleres pequeños. Me presentaban ya no como la madre de Álvaro, ni como la esposa de Manuel, sino con mi nombre. Y aquella simple palabra, mi nombre, era como respirar hondo después de mucho tiempo aguantando el aire. Un día la bibliotecaria me dijo: «Tienes un don para escuchar. La gente se siente en casa contigo». Sonreí, porque después de tanto tiempo comprendí que la casa que yo construí no era solo la de ladrillos y tejas, era la casa que había dentro de mí. Y esa casa ahora también la habitaba yo. La relación con mi suegra también encontró un equilibrio nuevo. No nos hicimos íntimas, no era necesario, pero había un respeto que antes no existía. Ella dejó de hablarme como si yo fuera una sombra en mi propia vida, y yo dejé de buscar su aprobación. Ese fue nuestro acuerdo silencioso: coexistir sin herir. Un día en una comida familiar me miró, respiró profundo y dijo: «No supe verte». No fue una disculpa perfecta, pero fue verdadera, y eso bastaba. Yo respondí: «A veces para ver hay que aprender a mirar». Ella asintió y no volvimos a nombrar el asunto. Algunas heridas se cierran sin discurso, solo con reconocimiento. El día del nuevo compromiso, porque sí, finalmente lo hubo, fue distinto al primero. No hubo grandes banquetes ni apariencias infladas. Fue una ceremonia pequeña, íntima, en la plaza del pueblo, con flores sencillas y música suave. Lucía me tomó de la mano antes de salir hacia el altar. «Gracias por quedarte», susurró. Yo le respondí: «Gracias por aprender». Y entonces supe que el vínculo estaba tejido, sin prisas, sin imposiciones, con respeto. «¿Álvaro?», me buscó con la mirada durante la ceremonia. Y ahí, en ese segundo que solo comparten las madres y sus hijos, me dijo sin palabras: «Ya entiendo, ya veo, gracias». Y yo, sin mover los labios, le respondí: «Siempre estuve, solo necesitabas mirar». Hoy, cuando camino por la casa, no lo hago como quien recorre un espacio conocido. Lo hago como quien reconoce un lugar conquistado con dignidad. Sé dónde están mis cosas, pero también sé dónde estoy yo. Sé quién soy ahora. Y no es la mujer que se conformaba con el silencio. Es la mujer que aprendió a habitar su presencia. A veces, mientras preparo té al atardecer, escucho las voces de Manuel y Álvaro hablando en la sala y las risas de Lucía en la cocina, y pienso: no perdí mi hogar, lo recuperé, pero esta vez conmigo dentro. Quien escucha esta historia quizás piense que la venganza fue suave, que faltó un castigo, un golpe, una humillación equivalente, pero la verdad es que la venganza más profunda no es devolver el daño. La venganza más profunda es no permitir que el daño continúe. No me fui para destruir, me fui para enseñarnos a vivir mejor. Lo que se rompió aquel día no fue la familia, fue la ilusión de que el amor puede sostenerse sin respeto. Y lo que reconstruimos después
no fue la apariencia de armonía, fue la verdad. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado cada palabra, cada pausa, cada silencio, quiero decirte algo de corazón a corazón. Nunca te olvides de ti, tu voz importa, tu presencia importa, tu historia importa. No esperes a desaparecer para que otros se den cuenta de tu valor. No permitas que el amor se convierta en obligación muda. No confundas servir con entregarte entera. Hablar no siempre se hace con palabras. A veces, el acto más valiente es levantarse, abrir la puerta y marcharse. No para huir, sino para volver a ti. Y cuando regreses, porque siempre se regresa, hazlo con tu nombre, tu dignidad y tu espacio intactos. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí. Si esta historia te tocó de alguna manera, te invito a compartirla, comentarla o simplemente recordarla la próxima vez que tu corazón te pida cuidarte. Porque eso al final es también amor.